Hola amigos, saludos a todos. Mi nombre es Evans Paulin, soy sastre profesional y diseñador. Les hablo de aquí de México y traigo un amigo conmigo, él se llama Alberto, me va a ayudar para hacer este video precisamente. Y en este video nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ver la manera correcta de medir para hacer un trazo de camisa, ¿sí? De caballero, o también para saber más o menos pues, qué talla somos, ¿no? Porque hay marcas de camisas que especifican su ropa con medidas exactas, igual que los sacos, pantalones, etcétera, ¿no? Entonces en este video vamos a ver cómo medimos para la camisa. Aquí por ejemplo necesitamos para esto la herramienta, una cinta, y ya hablé de la cinta en un video de cómo tomar medidas para saco. Entonces si ustedes quieren checar ese video van a ver algo muy importante de lo que tienen que checar de las cintas métricas. En este no lo repito, pues nada más seguimos directamente a tomar la medida. Pues bueno, vamos a empezar con contorno pecho, ¿sí? Contorno pecho, cintura y cadera, para cualquier prenda se mide igual. Medimos la parte más ancha del pecho. Gracias. Vean, colocamos la cinta en la parte más ancha, ¿sí? Pero también es muy importante siempre checar que en la espalda la cinta no esté caída, porque luego se cae y estamos midiendo completamente mal. Si rectificamos, que no quede muy abajo. Entonces vean, cuando tomamos esa medida, lo que hacemos es medirla exacta, no justa, no muy floja. Y aquí lo que estoy haciendo es que estoy sosteniendo la cinta, pero con mis dos dedos adentro. Y además lo que podemos observar es que la cinta pues no se cae. Entonces esa es la manera correcta de medir el contorno pecho. Y por ejemplo en este caso tenemos 42 pulgadas y media. Luego de la misma manera podemos proceder a medir la cintura. Medimos la cintura lo más angosto o lo más ancho, ¿sale? Así es como tenemos que medir. Y aquí también podemos tomar la medida con los dos dedos adentro. Cuando tomamos esa medida es muy importante igual que el cliente respire, ¿no? A ver, Alberto, respira. Por ejemplo, vean, aquí tengo 35 y medio. Cuando medimos lo del pecho también podemos ver cuánto tiene la medida al expandirse el pecho. Por ejemplo, si mido el pecho me sale 42 y medio, ¿cuánto tiene cuando le mete mucho aire, ¿no? Porque esa medida podemos contemplarla para elaborar la prenda y hacer el trazo tal vez un poquito más grande para que no lo sienta cómodo cuando respire, ¿vale? Luego vamos con la cadera, así, de lado por favor. Esa es mejor tomarla siempre de lado, ahí está, y medimos la parte más ancha de la cadera, ¿sí? La parte más ancha. A ver, voltea de lado así, para acá no, para el contrario. Así. Gracias. Para que se vea más o menos del lado cómo se toma. O sea, medimos lo más ancho de la cadera. Que la cinta pase por la mitad de la pompa, más o menos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 40 y medio. Y es bueno tener una hojita como esta, donde ya tengamos nuestras medidas todas listas simplemente para rellenarlo. Entonces, por ejemplo, vamos poniendo pecho tanto, cintura tanto, cadera tanto. Luego, la siguiente medida para la camisa, necesitamos medir lo que es el contorno cuello. Por ejemplo, aquí como él trae una camisa, de hecho aquí les quiero mencionar un detalle muy importante. Por ejemplo, Alberto tomó un curso conmigo de carnicería, ¿verdad, Alberto? Así es. Ese curso termina el día de hoy justamente. Estamos haciendo un video antes del curso. Entonces, esa camisa es el que él hizo. Como ven, pues le queda muy exacta, se ve, me gusta como se ve, no sé qué opinan ustedes, cada quien a lo mejor tendrá una opinión diferente. ¿Tú cómo la ves? Bien, bastante cómoda. bien, todo cómodo, ¿verdad? Y muy a gusto. Ok, entonces fíjense, esa es su primera camisa que hizo. Pero ahorita vamos a medir el cuello, entonces mira, les voy a pedir que desabroches el cuello. Es muy bueno desabrocharlo porque así la podemos tomar mejor, porque acuérdense que el cuello en una camisa es súper importante, ¿sale? Porque cuando estamos midiendo, y si de repente llegáramos a tomar una medida más chica de lo que es el cuello en realidad, lo que sucede, y ustedes lo van a reconocer, que toda la gente que usa camisa
al final del día la trae desabrochada. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ya no aguantan la camisa, o sea, no aguantan el cuello. Tienen que desabrocharlo porque o les asfixia o ya les empieza a doler la cabeza. Entonces, aquí para medir el cuello es un súper detalle. Y eso lo hacemos justo así. Medimos. Aquí medimos la parte más ancha. O sea, no medimos aquí arriba, no hacemos eso, medimos la parte aquí abajo, así. ¿Por qué hacemos eso? Porque es donde va a quedar el cuello, o sea, ahí es donde cae. Entonces tenemos que medir esa parte, la más ancha aquí abajo. Igual, aquí podemos tomar la medida con un dedo adentro o hasta con dos. Por ejemplo, yo aquí le mediría y miren, aquí me sale. Podría ser, porque no es tan exacto también. Podría ser 16 1/4 o 16 y medio, ¿sale? Esas dos podrían ser. Mira, si son 16 1/4, ¿cómo le hacemos? Bien. Sí, porque vean, pueden preguntar y la persona les va a decir, ¿sabes qué? Me ahorcas, ¿no? O ¿sabes qué? La siento bailando, ¿no? Entonces, necesitamos ver que quede exactito. Miren, 16 1/4. También podemos poner 16 y medio, ¿verdad? Entonces, bueno. Apuntamos esas dos medidas, ponemos 16 1/4 o 16 y medio. ¿Con cuál te irías tú? 16 1/4. ¿16 1/4? Sí. Ok, bien, entonces ya la persona les dice, pero ustedes, como son sastres, también pueden tomar en cuenta una cosita más, de que si trabajan un algodón que se encoge mucho, y si lo van a trabajar sin lavarlo antes, ¿qué quiere decir eso? Que si lo lavamos antes, el algodón encoge y trabajamos la prenda, entonces podemos ocupar la medida de 16 1/4. Pero si nosotros no lo lavamos antes, yo les recomendaría que ocuparan la medida de 16 y medio. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando lavamos una prenda, la prenda se encoge después. Entonces, si hacemos un cuello de 16 y medio y el cuello llega a encogerse, quedaría bien 16 1/4 como Alberto quiere, ¿verdad? Entonces, son pequeños detallitos que ustedes tienen que prevenir, ¿vale? Porque al rato va a llegar Alberto y va a decir, ¿sabes qué, amigo? Cámbiame el cuello, ¿vale? Y así de fácil, y tendrán que cambiarlo porque no hay de otra. Bueno, entonces vamos con la siguiente medida, vamos con la bata. La bata se toma así. Espalda, por favor, gracias. Miren, vamos a buscar los huesitos de los hombros aquí. Vamos a medir de un huesito hasta el otro. Esa medida, si ustedes ven el video de saco, cómo tomar medidas para saco, es muy similar, pero por ejemplo aquí estamos midiendo y yo la bata la dejaría, yo creo que 19 o 18 3/4, ¿vale? También podemos poner como un intermedio, entonces ya le apuntamos las dos y ya luego vemos cuál le ponemos. Yo por ejemplo le pongo nada más 19. Largo manga para camisa es una medida diferente a la de largo manga de saco, de abrigo, de gabardina y todas esas prendas, ¿sale? Largo manga de camisa la medimos así. Vamos a ubicar al centro del escote el huesito de la séptima vértebra. Si nosotros tocamos aquí con el dedo, es un huesito el que más sobresale, es la séptima vértebra. O también simplemente lo que podemos hacer es checar el cuello aquí de este ángulo y encontramos el centro. Entonces desde el centro, de esa manera, medimos hasta la mitad de la muñeca. Perdón, hasta la mitad de la palma de la mano. Y por no, ejemplo, no se ve. Okay. Esto ¿no? Un poquitito atrás. Eso, a ver. Pero vamos a volver a tomarlo. Vamos a volver a tomar esa medida de manga. Vamos a tomar manga. Y bueno, vamos a iniciar otra vez. Encontramos el centro del cuello. Aquí. O también que va a ser la séptima vértebra. Colocamos la cinta aquí. Pasamos por el hombro. Bajamos la cinta a la mitad de la palma de la mano. Por ejemplo, aquí tenemos 35 y medio. Medimos a la mitad de esto. O sea, esa no llega aquí como del saco, es un poquito diferente. Esta llega a la mitad de la mano. Entonces aquí tenemos 35 pulgadas y media para nuestra manga de camisa. Ahora, si alguien se preguntara, ¿y por qué se mide así? O sea, ¿por qué medimos la camisa, o sea, la manga de la camisa de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos medirla desde aquí y hasta abajo y ya se acabó, no? La respuesta es muy fácil, porque igual, si ustedes conocieran el trazo
de camisa, ¿sí? Si lo conocen, entonces es más exacto, es más exacto que nosotros tengamos la medida completa desde aquí a acá. ¿Por qué? Porque si hacemos una camisa con bata más grande, más chica, y por ejemplo nuestra bata sale más grande, en lugar de 19 le ponemos 20. Y luego un ejemplo, medimos de aquí la manga y aquí nada más normal nos da 25. Entonces si tenemos la bata 20, la mitad son 10, ¿verdad? 10 y luego 25 solamente nos da 35, ¿sí? Y yo acabo de medir de aquí a acá 35 y medio. Entonces, ¿por qué pasa eso? Aquí depende también de la medida de la bata, ¿sale? Si nosotros llegáramos a equivocarnos en tomar la medida de la bata, o sea, la hacemos más chica o más grande, la manga te puede quedar más corta o más larga. Pero si nosotros tomamos la medida desde la séptima vértebra, pasando por el brazo, y luego trazamos nuestra camisa, la espalda, el delantero y todo, y solamente le restamos lo que tenemos de la bata, nos va a dar la medida exacta para la manga. O sea, es una manera más correcta, más exacta y mucho más precisa, y después no batallamos porque nos salen de la primera. Muy bien, siguiente medida, vamos a ir con el puño. Para el puño necesitamos medir contorno muñeca. Medimos contorno muñeca y aquí por ejemplo tenemos 7 1/4. ¿Ves? Y lo que necesitamos hacer para elaborar el puño, o sea, el puño me refiero el ancho de aquí de la camisa, esta parte, ¿sí? Esta parte de aquí tiene un contorno, pero no es el contorno exacto de la muñeca. Aquí la regla es, digo regla porque es como tal como suena, tiene que ser, se tiene que más bien respetar siempre. Necesitamos agregar, por ejemplo, si tenemos contorno muñeca 7 1/4, necesitamos agregar 3 pulgadas más o 2 pulgadas 3/4 como mínimo para obtener la medida de contorno puño, ¿sale? También hay otra cosilla muy importante. Muchas personas usamos reloj. Por ejemplo, tenemos reloj. Por regular lo usamos en el brazo izquierdo. ¿Tú no usas reloj? No, ahora no. Ok, pero sí luego tienes relojes. Entonces, miren, aquí es muy importante preguntarle si no le gustaría que le hiciéramos un puño más grande de una camisa y otro más chiquito. ¿Por qué? Porque cuando tenemos reloj, y depende el ancho del reloj, porque hay relojes muy anchos, muy grandes, es muy incómodo que tú andes con tu camisa y tu camisa se te atora. O sea, no puedes hacer esto. O sea, no puedes bajarla sobre el reloj. Por eso, regularmente se aumentan tal vez 3/4 de pulgada más al brazo izquierdo o 1 pulgada más. Todo depende del ancho. Entonces, ¿te gustaría? sí. ¿Sí? ¿Cómo cuánto le aumentamos? ¿Qué reloj tienes? ¿Qué tan ancho lo tienes? Pues es medio, como 3/4. ¿Como este más o menos? Sí. Entonces ya sabemos, miren, nosotros tenemos contorno muñeca 7 1/4. Entonces el puño derecho va a ser de 10 pulgadas 1/4 y así podemos poner derecho 10 1/4. Y ponemos el izquierdo, va a ser de 11 pulgadas. Así tal cual manejamos esas medidas, ¿sale? Pero eso tienen que aclararlo con la persona para quien va a hacer la camisa, ¿no? Para que les dé o sea, la autorización de hacerlo, porque a lo mejor no le gusta eso. Entonces simplemente no lo hacemos, ¿verdad? Siguiente medida va a ser largo total. A la espalda, por favor. Y miren, para tomar el largo total lo hacemos igual aquí desde la séptima vértebra. Medimos así pasando por la espalda a la cinta. Y aquí yo les recomiendo que el largo total, pero hacemos un poquito hacia atrás. Que el largo total de una camisa quede donde terminan las pompas. O sea, donde termina la pompa, ahí tiene que quedar la camisa. Por ejemplo, en este caso tenemos una medida de 31 pulgadas. ¿Sale? Ponemos 31. Nunca las hagan más cortas. Solamente si es intencional de que la persona le diga, ¿sabes qué? No la quiero fajar, no me gusta meterla dentro de mi pantalón, la quiero usar por fuera. Entonces las camisas que se usan por fuera van mucho más cortas. Las camisas que se usan por dentro van mucho más largas porque si es corta y te la fajas, se te zafa. Es súper incómodo y la verdad ya no vuelves a pedirle nada porque pues no te queda. Estás muy incómodo, o sea, no te gusta. También más bien, no me gusta
andar así. Yo creo que a nadie le gusta andar así, de que te la quieres fajar y de repente se sale y otra vez se sale. Entonces, ese es el tema. Por fuera más corta, por dentro más larga. Siguiente medida, la profundidad de sisa. Si ustedes ven el video de saco, van a ver que tenemos dos formas de hacerlo, con cinta o con cordón. En este video nada más voy a explicarlo con la cinta métrica. Colocamos la cinta métrica aquí, en el escote, la pasamos por la parte de la axila y cruzamos aquí en la espalda. Aquí lo importante es checar que la cinta quede completamente recta, o sea, que esté paralela al piso, que no esté así como chueca. Entonces vean, ahí está la cinta y lo que hacemos, acomodamos bien la cinta aquí igual en el escote, colocamos la otra cinta y medimos así. Por ejemplo, vean, aquí estoy midiendo y me sale 10,5. Hace rato medí lo del saco y me salió 10. Pues como les digo, puede variar un poquito. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner aquí. Ven, ahora me sale un 4. Es que depende cómo acomodamos las cintas si llega a variar la medida. Pues podríamos poner entre 10 y 10,5, ¿sale? Para la profundidad de sisa. Entonces, apuntamos nuestra medida, profundidad de sisa tanto. Y la siguiente medida vamos a tomar lo que es el largo talle. Largo talle, igual medimos desde la séptima vértebra. Igual también podemos poner un cordoncito aquí para ver dónde está la cintura. Por ejemplo, aquí yo creo que no es tan necesario porque luego se ve, ¿no? Pero si somos principiantes lo podemos hacer, va a ser más fácil. Y ver, por ejemplo, aquí yo le mediría, tendría una medida de 17, tal vez 17,5, ¿no? Entonces igual apuntamos largo talle tanto, ¿no? Y de la misma forma, como acabo de medir el largo talle, medimos lo que es largo cadera. Largo cadera, medimos igual desde la séptima vértebra, pasamos la cinta por el centro de espalda y terminamos de medir donde está la parte más ancha de la cadera. Por ejemplo, en este caso, es como por aquí puede ser 27, 27,5, 26,5, lo más ancho de la cadera, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo 26,3/4 en el saco, ¿verdad? Entonces nada más apuntamos como es un aproximado, o sea, lo más ancho. Y ya tenemos todas las medidas listas para nuestra camisa, ¿vale? Entonces igual espero pues que este video les sirva para medir y pues igual esto también les va a ayudar a que sus prendas salgan mucho más exactas. También tienen que estar muy al 100% familiarizados con su sistema de trazo, porque hay muchos sistemas de trazo que piden a lo mejor otras medidas extra, ¿vale? Entonces, pero esas son las principales. Y bueno, con eso terminamos. Espero que les sirva y saludos.